Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a enseñar palabras relacionadas al clima de estos días. Iniciamos con la palabra llovizna. Se dice de la siguiente forma: tosha, tosha, tosha. Y en una oración quedaría tan tosha, que significa está lloviznando. Ahora seguimos con lluvia. Se puede decir chak, 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 o también kashalha, kashalha, kashalha. Y en unas oraciones quedarían de la siguiente manera: Weisakie tan ukashalha. Aquí en Valladolid está lloviendo. Y el otro ejemplo quedaría Hekutale Chaco, Hekutale Chaco, que significa ahí viene la lluvia. También en estos días nos hemos percatado que hay mucho viento. Y viento en maya se dice ik, ik, ik. Por eso huracán se dice de la siguiente forma: chak ikal, chak ikal, chak ikal, que significa lluvia con vientos fuertes, que se traduce como huracán. Otras palabras que podemos aprender con respecto a este clima pudiese ser el rayo, uhatz chak, rayo. Otras dos palabras que podemos aprender el día de hoy pueden ser lelemchak, que significa relámpago, y kilbalchak, que significa trueno. Y también podemos aprender cómo se dice nube: muyal, nube. Oigan amigos, ya caminando se me acordó que no les enseñé cómo se dice nublado en lengua maya. Se dice nokoy, nublado. Malo, canantaba. Bueno, cuídate.